My Little Pony Fanfic. Impera. Capítulo 7. Recabando información. Continué saliendo con Angelina, Janina y Ópalo. Al ver más de la situación que me habían contado con mis propios ojos, decidí cuestionar a Cadence. Quería saber si ella sabía de esto, y si lo sabía por qué se permitía. Quería información, por su personalidad y lo que sabía de ella. No se me hacía lógico que se permitiera esto. Aproveché para cuestionar a Cadence al respecto, durante un momento en que se encontraba conmigo, explicándome ciertos asuntos de economía, usando el tema de palancas a que lo que había visto. ¿Por qué se le ha dado más prioridad a los comercios equestrianos? Digo, según lo que me enseñaste, debería darse prioridad a los nacionales, ¿no? La economía del imperio iría mejor así. Sí, es así, pero ciertos tratados nos impiden poder hacer nada al respecto. Romper cualquiera podría significar la ruptura de lazos con Equestria. Además, muchos de los delegados se enfadarían. ¿Qué? ¿Los delegados no son nacionales? No, en su gran mayoría son equestrianos. Esto fue decidido así cuando nos mandaron a salvar el imperio. Junto con nosotros vino parte de la guardia equestriana, con ponis necesarios para reponer el sistema de gobierno, y evitar una temprana caída en anarquía o peor aún, que los administradores de sombra adquirieran poder. Entonces, ¿la administración no está basada en la constitución del imperio? Actualmente no, utilizamos la constitución equestriana. Bajo ojos de algunos en la corte de Canterlot, el imperio solo son sus provincias del norte. Pero, ¿que no en los juegos de Equestria dejaron ondear la bandera imperial? Sí, pero no como una bandera nacional, sino como una bandera estatal, y la que voló no fue la bandera imperial, fue la bandera de la provincia que constituye la capital, la Isla de Cristal. La bandera nacional para mantener felices a la nobleza equestriana y su gabinete fue la de Equestria. ¿No has intentado hacer nada? No puedo, mi corona está ligada a la de Equestria. Cambiarla por la imperial constituiría un casus belli. Además, sus guardias están por toda la ciudad, y sus delegados directamente involucrados con la administración. La aristocracia de Cristal, además de sus tierras familiares, no poseen casi ningún poder en la capital. ¿No se supone que Equestria debía ser el ejemplo de amistad y compañerismo? Sí, pero al final del día todos tienen intereses, Cozy. Así es la política y la economía. En efecto, todos teníamos intereses. Equestria no era excepción alguna, y debía saber exactamente hasta dónde abarcaban sus intereses, que tanto podía abarcar su influencia. En el imperio era demasiada, casi cada cosa en él mismo estaba tocada por ellos. Cadence notó que me quedé pensativa después de que me dijera eso, y alcanzándome con uno de sus cascos me preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué has visto? Pensé un momento si responder honestamente a esa pregunta, pero, después de pensarlo un poco, no vi que le fuera a molestar. Pues no parecía agradarle la política que se había seguido hasta ahora. Conocí unos amigos y bueno, ninguno de ellos tiene la mejor opinión de Equestria. Me hablaron mucho de cómo cambiaron las cosas, de la crisis que muchos de ellos vivían, y bueno, en particular una de ellos vive muy mal. De hecho, no tiene dónde quedarse, se refugia donde puede. La alicornio recargó su casco en la mesa, su mirada cambió a una más triste. Por un pequeño lapso no se dijo nada. Sin embargo, cuando volvió su mirada a mí, se llevó un casco al rostro, tallándose un poco el mismo, y continuó: no tienes idea lo difícil que llega a ser conocer de todo esto y no poder hacer casi nada. He intentado modificar los acuerdos y poco a poco lo he logrado. Logré que los ponis de cristal mantuvieran muchos de sus negocios, salvé otros de la quiebra donándoles directamente. Hemos organizado con ayuda de la aristocracia local reparticiones de alimentos en las zonas más afectadas. Contra todas estas cosas me he manejado para que no haya problemas con Equestria, pero algunos de sus guardias no son lo mejor. Al no estar en su propia tierra, les es más fácil abusar de su poder. Al fin y al cabo, esta no es su gente a la que juraron defender. Después de la explicación quedamos en silencio nuevamente. Al poco tiempo continuamos con lo nuestro. Terminamos las lecciones que Cadence quería darme y salió de mi cuarto, despidiéndose cariñosamente de mí.
Pasé un rato sola, luego salí de la alcoba y fui a reunirme con Shinin. Hoy tocaba enseñarme algunas técnicas de combate, de verdad estaba empeñado en dejarme la guardia del imperio a la larga. Debo admitir, la espada se me estaba dando mejor de lo que había esperado inicialmente. Claro, en esta ocasión tenía más intereses que solo practicar en su compañía, así que mientras estábamos en lo nuestro lancé la pregunta. Shinin, ¿aún posees control de parte de la guardia equestriana? Se podría decir que sí, aún me informan algunas cosas, no puedo intervenir de manera directa ya que ahora tengo un cargo con el imperio, además mis viejos compañeros me llegan a compartir información extra. Debió ser interesante servir con ellos. Vaya que sí, los envidio un poco hoy día, con la expansión de la influencia de Equestria han tenido la oportunidad de viajar a otros reinos y abrir bases en ellos. Uno de mis antiguos amigos me ha contado de los ejercicios que han llevado a cabo en conjunto con los hipogrifos, otro de ejercicios de vuelo con los grifos. Vaya, entonces Equestria tiene fortalezas en ambos lugares. Willig hizo un pacto de defensa, en este están incluido el imperio, los grifos, los hipogrifos y los changelings. Es importante conozcas qué implica este tratado, puesto que algún día estarás en mi puesto. Cuando eso pase tendré alguna jurisdicción sobre los guardias equestrianos que residen en nuestro territorio. No realmente, teóricamente si les ordenaras a los de menor rango tendrían que obedecer, pero no están obligados a ello. No estarían a tu mando a pesar de que te debieran respeto, así que no dependas en ellos, siempre piensa primero en la guardia de cristal. Ya veo, pero el imperio es nuestra área de jurisdicción ¿o no? Sí, en su mayoría, pero las fortalezas cedidas a Equestria y los distritos que las rodean son su jurisdicción, los guardias de imperio no tienen permitido llevar ninguna acción dentro de estos. Sin embargo, ellos sí pueden salir de sus áreas de control libremente porque en uno de los primeros acuerdos que se hicieron marca que Equestria tendrá derecho de revocar territorio a sus socios menores, así como su armada gozará de libre acceso y derecho a recursos dentro del mismo. A cambio la guardia equestriana tendrá la obligación, mientras esté dentro de territorio imperial, de defender a sus habitantes de ser necesario y acatar la ley local. Espera, entonces mientras estén fuera de su área de control deben obedecerte. En caso de emergencias, sí, están obligados a hacerlo. ¿Qué tratados son estos que parecieran poner al imperio a merced de Equestria? Son el Pacto de Defensa, el Tratado de Comercio Compartido, el Tratado de Propiedades y el Decreto Real de Comunión. Después de esta respuesta cambié de tema, tenía una sospecha de dónde estaban los tratados, pero quería primero saber los nombres. Tenía que verlos por mí misma, saber qué tanto abarcaban, lo que nadie me decía. Esperé hasta el anochecer, más o menos por las 3 de la mañana, salí de mi alcoba con el propósito de buscar dichos documentos, mas no usé la puerta sino la ventana. Me mantuve volado cerca del edificio y fui hasta la terraza jardín que separaba las 3 torres. De ahí evité a los guardias y me escabullí dentro. En el tiempo que había estado viviendo en el palacio me había memorizado bastante bien las patrullas, así que no me costó demasiado llegar hasta los archivos de la nación. Aquí vino la parte más tediosa del trabajo. Estuve buscando por casi 1 hora y media hasta que finalmente di con los documentos que buscaba. Con ellos en casco fui de regreso a mi alcoba con cautela y los dejé en mi mesa. El primero que leí fue el Pacto de Defensa. Este marcaba que el ejército imperial estaría a disposición de Equestria en todo momento, teniendo que acudir a cualquier conflicto que le amenazara. El Imperio de Cristal además estaba comprometido a salvaguardar la frontera norte de Equestria y a proporcionar de recursos necesarios a Equestria en caso de conflicto. En pocas palabras, el tratado volvía al Imperio un títere de Equestria en caso de guerra. El siguiente que leí fue el Tratado de Comercio Compartido. Este era aún más cuestionable, una cantidad de más del 70% del Producto Interno Bruto del Imperio iría a Equestria, un 50% de los impuestos generados por ciudad igual se lo quedaría Canterlot. Además de esto los comercios equestrianos tendrían menores impuestos.
Pase al siguiente tratado, derecho de propiedades. Este daba capacidad de adquisición de territorios a burgueses y aristócratas equestrianos, tarifas más bajas a la hora de adquirir locales, mejores posiciones geográficas en todas las ciudades del imperio, fácil adquisición de recursos, posicionándolas siempre en los primeros puestos en listas de repartición, o dándoles mejores precios de adquisición. Estos tratados eran atroces, al menos para el imperio. Equestria estaba muy beneficiada. En cuanto al último, el decreto real de comunión, este era el que hacía posible que los anteriores siquiera existieran. Este marcaba que el imperio de cristal sería liberado del gobierno de sombra y restaurado como estado vasallo de Equestria. El estado satélite de los ponis de cristal se vería bajo la protección de Equestria, quien velaría por su seguridad a cambio de obediencia y derechos sobre el territorio del mismo. Equestria tendría derecho de manipular las leyes del estado de cristal y modificar su constitución de ver lo necesario. Equestria a su vez pondría al trono a la princesa Miamore Cadenza, que desciende del linaje imperial de los ponis de cristal. Sin embargo, el senado y los puestos más altos de su administración serán llevados a cabo por nobles y burgueses equestrianos. La aristocracia de cristal pierde su derecho a participar activamente en política por sospecha que algunos puedan apoyar el sistema de sombra. A su vez, los que estén confirmados como seguidores del tirano, sean aristócratas u otros, se verán expropiados de toda posesión. Cadenza, a pesar de ocupar el trono imperial, se le seguirá dirigiendo como princesa del Gran Principado de Equestria. La corona de cristal, el cetro ceremonial del imperio y la espada monárquica serán entregados a Canterlot, donde serán salvaguardados. El estandarte de Equestria compartirá mástil en lugares oficiales del imperio, estando posicionado siempre por encima del estandarte imperial. Las fronteras del imperio se encontrarán siempre abiertas a Equestria y quien Equestria considere conveniente. La ciudad de cristal, así como otros territorios del imperio, serán incluidos en las celebraciones equestrianas tales como los Juegos de Equestria. Los ponis de cristal no necesitarán de ningún documento para entrar a Equestria aparte de su comprobante de nacionalidad y viceversa. El imperio de cristal será un estado vasallo por el tiempo que Equestria vea necesario, haciendo el tiempo efectivo de este decreto indeterminado. Así como el gobierno equestriano puede conceder bajo voto senatorial independencia al imperio, igual se puede decidir en revocarle el estado de vasallo y anexarlo, dividiendo su territorio en provincias, que serán añadidas a los estados ya pertenecientes a Equestria. Romper o intentar romper vasallaje de otra forma no aceptada en este decreto, así como cualquier otro tratado realizado durante el mismo, constituirá una afrenta a Equestria y como tal un casus belli con el Principado y todos sus aliados. De ser el caso, el imperio perderá su independencia, la princesa Miamore Cadenza se le revocará de títulos tanto equestrianos como imperiales y será encarcelada en el Tártaro por alta traición a la corona equestriana. Los involucrados más inmediatos, sean aristócratas, burgueses, o plebeyos, serán castigados y juzgados bajo los crímenes de conspiración y alta traición. De tener la nacionalidad equestriana, se añadirá el crimen de confraternización. Ahí terminaba el documento original. Sin embargo, algo me decía que había más, algo que ese documento no me estaba diciendo. Pero, no tenía forma de saberlo. Lo dejé en la mesa y fui a acostarme, pensativa. Guardaría los documentos en los archivos nuevamente, no me preocupaba perderlos. Si heredaba el puesto de mariscal de la guardia, tendría fácil acceso. Tenía el fuerte presentimiento que me podían servir.